Volvimos un 24 de marzo, a 46 años del golpe, y para empezar a desandar lo que va a ser un año de mucho trabajo, ya no en el exterior, sino en vivo, aquí en el nuevo estudio de Canal 6, voy a compartir algunas pinturas de lo que dejó el día, de aquello que por ejercicio profesional uno tiene la opción y la posibilidad de materializar ese encuentro que se traduce en palabras, en testimonios, en búsquedas. Una mujer, mientras trabajábamos con un colega hoy, se acerca a la cámara y dice: yo quiero hablar. Y cuenta que hace 43 años llegó aquí, a Moreno, y me mostraba la foto de su padre, que era diputado en una provincia del norte, y fue desaparecido. El testimonio desgarra, pero hay una cuota de alegría y de esperanza en esa mujer ya mayor, pidiendo lo que hoy no tiene la dirigencia nacional en ninguno de los frentes ni coaliciones, que es unidad. Se le llenaron los ojos de amor y hasta de lágrimas diciendo: hoy lo que necesita Moreno y el país es unidad, que escasea. Luego, dos jóvenes hablando de los familiares que no están y materializando una expresión artística donde emergieron las abuelas, las madres, la búsqueda de aquellos que no están, de los 30.000, y conecto esto que son fotografías y testimonios con lo que me dijo ayer Miguel Fernández, ex director de Derechos Humanos del municipio, militante, que en ejercicio del cargo fue buscando lentamente todos aquellos elementos y datos que permitan conectar a quienes han pasado desapercibido y en el anonimato entre nosotros y que fueron parte de la dictadura militar, del genocidio y la destrucción. Miguel me entregaba un dato muy significativo. Ante la pregunta ¿por qué? Cada 24 de marzo, no solamente el espacio Memoria, Verdad y Justicia solicita la desclasificación de los documentos, y han pasado muchos años, y no se alcanza ese objetivo, y me contestaba Miguel que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, siendo ministro Rossi, se desclasificaron 5.000 nombres, solo los nombres, no los apodos. Y entonces, en un trabajo de hormiga, contaba Miguel Fernández que tratan de buscar una fotografía de hace 30 o 35 años para vincularla con la actual, ya que no están los apodos, por lo tanto, el ejercicio clandestino de aquellos que destruyeron en parte este país es difícil de descubrir. Y es un trabajo de militantes, de hombres y mujeres que quieren saber la verdad, que tienen memoria y que buscan justicia. Se da este comienzo de programa en este día en particular, donde ya no estamos hablando de grietas, sino de subgrietas, de dificultades que son no solamente operativas, sino son reales en la comprensión de la política, porque el ejercicio que hoy está materializándose en la elaboración o en la praxis es hablarse hacia adentro y cada vez más hacia adentro. Yo no haré mención del 24 de marzo de quienes movilizaron, porque legítimamente cualquiera lo va a hacer por lo que significa la fecha. Sí quiero decir que este es un país presidencialista, no es colegiado el poder. Sin embargo, difícilmente quien hoy es presidente hubiese sido sin la inteligencia, la percepción y la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta. Para hacer mínima pedagogía, la deuda externa no son 50.000 millones de dólares, son 365.000 millones. Y como dijo una escritora, historiadora, hay que ir a las fuentes y encontrar los datos duros para hablar con cierta responsabilidad. Néstor Kirchner pagó al Fondo Monetario Internacional una deuda que también era ilegítima. Claro que después de aquello no se pudo monitorear desde un organismo de esa categoría y calibre las políticas públicas, lo cual es absolutamente cierto. Ahora estamos en otra circunstancia, en otra determinación política, que ha llevado a que la fuerza que erigió a Fernández, Alberto, como presidente, se transformó en minoría en ambas cámaras, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y entonces la subgrieta opera de una manera
que se traduce en un canto, volveremos, como si no estuvieran. Mientras tanto, la sociedad reclama y exige un poco más de responsabilidad en el sentido de entender qué es la función pública. No es el comentario de lo vivido, sino asumir las responsabilidades que ésta demanda. Durante muchos años, no solamente quien le habla, sino otros colegas, hemos trabajado sesudamente lo que significa un servicio alimentario escolar. Hemos dicho que cuando las escuelas se transformaron en comedores es que se estaba peleando y perdiendo una batalla. Aun cuando creo que el último gran estadio que tiene el Estado son las escuelas públicas. Son refugios, y alguien me dijo hace unos años atrás, son como islas, cada una puede funcionar de acuerdo a las posibilidades que tiene. Pues bien, creo que la intendenta municipal Mariel Fernández tomó una decisión en marzo de 2020 muy valiente. Y en sus palabras fue así: sacamos una caja para convertir esto en un derecho. Esa caja, que es Servicio Alimentario Escolar, estaba en manos de Consejo Escolar, que es un órgano descentralizado dependiente de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, yo no recuerdo en 20 años que durante 3 semanas se hayan producido una serie de sucesos que tienen que ver con la pésima entrega que reciben los niños y las niñas en un país azotado por el hambre. No recuerdo. Y este no es un aporte crítico, sino una necesaria explicación que no responde a la práctica de los medios hegemónicos que vienen a Moreno, desembarcan y hacen una intervención sin profundidad. Lo hicimos con otros medios durante 3 semanas. Es decir, así no. Con los pibes no. Porque es lo que decía este gobierno municipal. Entonces, yo les voy a mostrar la primera foto para que ustedes vean cómo arranca esto, que fue el 2 de marzo. El primer día de clases, esto llega a una escuela que es la 49, que es la escuela donde trabajaron y dejaron su vida Sandra y Rubén. El 2 de agosto de 2018, ¿se acuerdan? Por esta foto se inicia una serie de declaraciones, incluso Hernán Pustilní, que trabaja en la escuela 48, diciendo: los chicos no pueden comer esto porque es masa cruda. También, en un medio colega, la secretaria general de SUTEBA dice: así no, pero llevamos la información para que existan respuestas de parte del municipio. Inmediatamente vino la apertura de sesiones ordinarias y allí se explayó Mariel Fernández sobre la necesidad de que las escuelas tengan comedores. Punto seguido. Para que tengan comedores tiene que haber gas. Si la pandemia significó una explicación a lo inesperado, luego de ella uno tiene que mirar que durante 2 años no hubo presencialidad. Pregunta: ¿por qué tantas escuelas no tienen gas? Y sin gas no pueden cocinar lo nutritivo que ha dicho como promesa y objetivo y meta la intendenta. Una segunda foto, que es esta, explica que esa comida pasó por bromatología municipal. Y ahí está el sello. ¿Se la controló? Sí, está el sello. Con lo cual la empresa puede llegar a la escuela y decir: miren, acá está el sello. Esta foto, la primera y la segunda, responde a 2 escuelas. Una la técnica 5 en Cuartel Quinto y la otra es Moreno Norte, la 49. Vamos a la tercera foto. Que esta es otra escuela, la 42, San Cayetano. Esa es la comida que llegó. Con una cuestión mucho más severa, porque aquí en esta escuela se labra un acta, que son 3 mamás que se presentan ante la directora, la señora Miranda, y le dicen que los hijos habían comido o ingerido esto y tuvieron problemas estomacales a la noche y vómitos. No sé si tenemos esa fotografía, porque este es un documento importante que seguramente la autoridad escolar habrá llevado al servicio alimentario, que es municipal. El Consejo Escolar no tiene nada que ver, porque se municipalizó el SAE. Hasta aquí entonces no son unas solas empresas, no. Hasta acá había 2 empresas: Logística Gastronómica y Distribuidora Don Joaquín. Vamos a una foto más para matizar esto, que ni siquiera es una denuncia. Es preguntarles a ustedes que miran el programa que estamos haciendo en vivo si esto es admisible
al año 2022. Esto llegó como una hamburguesa de soja, también con moho, y que los pibes ingirieron. En otra primaria, en la primaria 6 de Barrio Jardines. Vamos a una foto más. Esto es la primaria 42, es Moreno, primaria 40, que es Moreno Sur. Una más, que aquí es el corolario, que es la entrega de pixetas en una escuela de cuarto y quinto, o en varias, que fecha de listo consumo dice 21 de marzo, se entregó 3 días antes. Históricamente nunca pasó esto, así, de esta forma. Y una aclaración necesaria que tiene que ver con el acto administrativo. La intendenta municipal dijo públicamente que había echado a una empresa, la primera de la tarta, distribuidora Don Joaquín. Sigue proveyendo alimentos. Porque no explicó el comunicado oficial, que ahora lo vamos a poner en pantalla, que el acto administrativo tiene que ver con un pliego y un contrato. Si solamente existiese un control severo y el 40% de la facturación de la empresa está impactada por la mala distribución de mercadería, la rescisión es automática. Pero no sabemos si este control se ejerció aún cuando el gobierno dice que tiene 20 veedores para auditar que la comida sea digna. O no ven o no quieren ver. En este comunicado oficial, en el primer párrafo, solamente allí está señalado que se expulsa al proveedor. El proveedor sigue. Por lo menos hasta fines de marzo. No han ofrecido hasta aquí una prueba que es muy simple. Muestren por cuánto tiempo se ha contratado a estas empresas que llegaron en abril de 2020, todas de la zona sur, sin explicar el gobierno de Mariel Fernández por qué sacó a las anteriores. ¿Y por qué sigue la contratación directa si cuando era caja el SAE había llamado a licitación? En ese comunicado le voy a pedir a Jorge que lo ubique una vez más. Hay un dato que es significativo para los que nos interesa leer algo de política. No firma la intendenta y tampoco Tomás Larrea, que es el secretario de Desarrollo Comunitario. Esa secretaría es quien contrata a las empresas. Allí está Roberto de Regno, que es secretario de Educación, que nada tiene que ver con el SAE. Ahí está Sonia Beltrán, que es presidenta del Consejo Escolar, que nada tiene que ver con el SAE. Ahí está Miguel Alcaín, que es consejero escolar, que por ser el Consejo Escolar no tiene nada que ver con el SAE. Y solamente está Miguel Prestía, que es un contador que sí tiene vinculación con el SAE. En el inicio del programa tan solo queríamos compartir esto que es dato chequeado. Pasaron 46 años de golpe. Es un día frío, lluvioso, con alta movilización y calor y temperatura en las calles. La invitación para hoy y para todo el año es ¿cuál es la democracia que queremos vivir y cuál es la que tenemos? Esto se llama Quórum, en contacto directo en vivo. Vamos a la presentación y charlaremos con el rector de la Universidad Nacional de Moreno, porque hay mucho para conocer, para hablar y para compartir en clave de información, comunicación y construcción del municipio que soñamos y queremos. Presentación y venimos. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.
La última nota que hice con el rector de la Universidad Nacional de Moreno, hablamos del plan quinquenal en marcha. Explicábamos en esa ocasión que esto forma parte de un tercer gobierno, que el rector Hugo Andrade ha dicho que dentro de la planificación nuestra universidad es del conurbano y tiene necesariamente una raíz territorial, que a lo largo del año pasado, incluso con pandemia, y ahora comienza a acentuarse, es una gestión de la universidad que toma herramientas de la política educativa nacional, pero que no está desfasada de la idea que tiene la universidad. Entonces busqué algunos datos, por ejemplo, Doctores del Futuro. Entonces, el Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires lanzó en 2020 una convocatoria para becarios y becarias. Hay dos, un hombre y una mujer, que están allí. Después busqué el 21 de diciembre, que estuvo Daniel Filmus, que es el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, en la universidad. Busqué datos sobre la presencia del secretario de Políticas Universitarias cuando se hizo la apertura del segundo año, o la segunda parte de lo que es la Politécnica y un polo industrial. Entonces, quiero en este comienzo de programa, y la primera nota, preguntarle al rector si está bien encaminado el plan y qué resultados va dejando esto para hacer de la teoría a la praxis y hacer que la dialéctica funcione y que tenga un ejercicio vital para nuestro pueblo y por supuesto para la Casa de Altos Estudios. Muchas gracias por estar aquí en vivo. No, gracias a vos por invitarme y poder contar lo que hace la universidad y cómo va creciendo. Yendo a tu pregunta, el año pasado, además de que se renovó la gestión, el gobierno, se aprobó ese plan estratégico que define el horizonte de los objetivos de la universidad para un quinquenio en adelante que inició este año. Con lo cual ya estamos transitando todos esos objetivos que fuimos madurando con anterioridad y que fueron plasmados en ese plan. Algunos vos los señalás y tienen que ver con el compromiso de la universidad de ser un capital social, de poder contribuir al desarrollo productivo de Moreno. Y ahí se enlazan las políticas públicas que apuntan al mismo objetivo. El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Educación, desarrolla muchos programas donde las universidades son protagonistas de esas políticas públicas en la medida que van reuniendo capacidades para articular con el medio productivo, con la educación en general, distintos objetivos. Hoy el mundo del trabajo está en transformación, estamos transitando hacia una economía del conocimiento donde las universidades, investigando y articulándose con las necesidades del sector productivo y del mundo del trabajo, están llamadas a ocupar un rol clave. ¿Es el mundo del conocimiento el que está y el que se avecina? Claro, ese mundo se está abriendo y eso se expresa, y eso se vincula con el trabajo, por supuesto, ¿no? Claro, con los proyectos donde hay pequeños desarrollos, pequeños objetivos, que son una contribución para el desarrollo de distintos sectores. Vos mencionabas la visita del ministro Filmus, sí, cuando firmamos el acuerdo para un trabajo muy importante de un equipo que tiene la universidad que se dedica a las condiciones y medio ambiente del trabajo, relacionado con la industria metalúrgica orientada a la industria automotriz. Claro. Que hay un cambio tecnológico muy grande, la robotización en todos esos procesos, y hay que trabajar en la capacitación de los trabajadores y en la adaptación a esas nuevas reglas, y bueno, cómo garantizamos las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo. La clave de lo que está señalando es que la universidad va acompañando un proceso de este conocimiento, y decía, no está desfasado el proyecto que ha tenido la universidad en absoluto, sino acompañando y adelantándose a construir esas herramientas que el mundo exige, en clave de trabajo y de formación, porque parece que lo que estamos hablando está lejos de nuestro territorio, y es lo que necesita el territorio. No, por supuesto, ¿no? Está pensado para... Digo, esto no es un laboratorio, quiero decir, lo que estamos analizando es que hoy el mundo exige de esto, hoy el mundo lo demanda. Y los territorios que tienen universidades están llamados a ocupar una posición más relevante.
con más oportunidades. Por eso no es indiferente tener una universidad que no tenerla. En este momento, en este devenir de la historia, la existencia de la universidad en Moreno nos genera condiciones que nos hacen aspirar a una idea de progreso, a una esperanza de mejora que yo creo que se va a dar y que la universidad va a ser protagonista, sus graduados, sus docentes y bueno, la comunidad universitaria en general y la comunidad de Moreno hacia quien va dirigida. Esto no es estrictamente, digamos, la competencia de la universidad, si bien es el territorio de Moreno, tiene un alcance regional, claro. Nos articulamos con las universidades. La Universidad de Moreno participa de un consorcio de universidades del conurbano que llamamos CONUSUR, y bueno, ahí trabajamos articuladamente con otras universidades hermanas de la misma generación que la nuestra y otras no, con una mayor trayectoria, y trabajamos colectivamente, hacemos sinergia en proyectos que digamos que se despliegan en todo el conurbano. Por eso tenemos proyectos en Marcos Paz, en Luján, en General Rodríguez, por nombrarte algunos territorios. Hubo una reunión con sectores industriales que yo miro y son pequeñas y medianas empresas, son familias morenenses, muchas, ¿no? Y que siguen apostando a que esto deje de ser una ciudad dormitorio y se transforma en una generación de trabajo a partir del conocimiento. ¿Qué es lo que aporta la universidad? Porque pasó hace pocos días ocurrió esto y leía el significado que tiene, porque se abren las puertas de los dos lados, quiero decir, ¿no? Claro, esto tiene que ver con otro espacio que desarrolló la universidad con el Ministerio de la Producción, que es desarrollar un centro universitario PYME. El Ministerio aporta financiamiento a la universidad y la universidad, con sus recursos humanos, desarrolla políticas de apoyo al sector productivo, de asesoramiento, de capacitación, de apoyo para desarrollar proyectos que van a financiar objetivos de la empresa, inversiones. Y bueno, esos encuentros tenían que ver con el lanzamiento del centro PYME de la universidad y el acercamiento a sus demandas y otras ofertas que ya se fueron dando de formación que en este momento se están dando. Esto inició el año pasado y este año se va a profundizar con cursos y actividades más ambiciosas. De todas maneras, en esta línea de trabajo yo creo que el objetivo más importante es lo que también logramos aprobar el año pasado y ya estamos trabajando en la licitación para la construcción, que es lo que llamamos UNM-TEC, que es desarrollar un conjunto de capacidades que vinculadas forman un nodo de innovación tecnológica. Claro. ¿No? Y eso se compone de la Escuela Politécnica, del Instituto Tecnológico, que es otra política que también impulsó el Ministerio de Educación, de Formación para el Trabajo, que también este año empiezan los primeros cursos, y un nodo de innovación productiva, ¿no? Ahí convocar a los investigadores, a los centros de investigación que tiene la universidad, cada carrera y cada departamento, según las disciplinas, desarrolla distintos objetivos de investigación, vinculación y transferencia. Bueno, nosotros queremos articular todo eso en ese espacio con el sector productivo. Ese ámbito implica desarrollar un espacio de concertación y diálogo con el mundo del trabajo, con el mundo de las empresas, para, digamos, reconocer sus demandas y en función de eso desarrollar objetivos. Lo mismo que la posibilidad de conformar una incubadora de empresas relacionadas con tecnologías, con nuevas tecnologías o con la economía del conocimiento, de modo de poder ayudar el desarrollo de ese tipo de empresas que, bueno, que van a tener mejores posibilidades de desarrollo en el mundo que viene, ¿no? Por trabajo van a poder Sí, ofrecer. claro, para el mundo que viene y el que tenemos hoy, ¿no? También. Porque sin esa base no hay mundo posible, ¿no? No, la Argentina tendría dificultades. Sí.
Que ya las tiene, te digo, pero... Las tiene, sí. pero Argentina es un país que tiene mucha capacidad para prepararse para ese nuevo mercado globalizado. Y eso está dado por la política pública en materia de ciencia y tecnología. Los objetivos, este año el gobierno nacional inició, como en su momento fue la ley de financiamiento educativo, un plan de financiamiento de la ciencia y la técnica, que incluye a las universidades, que incluye a las provincias. Y eso va a implicar garantizar un nivel de inversión para que todos estos agentes puedan desarrollar estas políticas. La Universidad de Moreno también ha presentado proyectos y bueno, aspiramos que sea financiado por este programa. De la misma manera te puedo señalar, vos empezaste hablando de las becas SIC, también tenemos becas CONICET, tenemos investigadores CONICET que fueron obteniendo sus cargos de investigadores a partir de las convocatorias que hace el CONICET. Hemos tenido proyectos de investigación y desarrollo tecnológico por convocatorias que han financiado el CONICET, el Ministerio, la Agencia de Desarrollo. Bueno, de esta forma vamos generando capacidades, reuniendo laboratorios, investigadores, especialistas, que lo más importante es el vínculo que hacen con los estudiantes, claro, que los van entrenando, van teniendo una experiencia laboral y bueno, y probablemente después se conviertan en empleados, comerciantes, innovadores, emprendedores en materia de esos desarrollos en los que han podido participar. Me queda claro que hay financiamiento, hay gestión, porque sin gestión a veces el financiamiento no aparece. Es decir, ¿cuál es el plan? Es decir, ¿qué se busca? Si no, esto no es magia, dijo alguien y tenía razón. Y la última, muy breve, me parece muy interesante que se respete la historia y la identidad. Y creo que se está avanzando, porque busqué una nota que te pude hacer el año pasado, te tuteo ahora, sobre lo que es la preservación de nuestro patrimonio cultural, y hablo del Molina Campos, y quiero que me digas en un minuto cómo fue avanzando, porque esto no es de ahora, hace más de un año, y hay algunos mojones que en un minuto me los puedes decir, si querés, para darle cierta certeza a aquellos que se preguntan cómo preservamos lo nuestro. Bueno, la universidad, también hay una dimensión que tiene que ver con el mundo de las artes y de la cultura, donde las universidades también despliegan actividades. Esto ha sido muy en pequeñas dosis, sí, hasta ahora, privilegiando los objetivos sustantivos de la universidad. Independientemente de eso, nosotros tenemos un proyecto cultural que está previsto en ese plan estratégico. Que lo vi, por eso te pregunto, sí, claro. Mientras hacíamos ese plan estratégico, en función de las capacidades y lo que nos imaginábamos, aconteció lo que todos sabemos en torno a la decisión de la Fundación de trasladar el museo. Para la universidad eso también, al igual que toda la comunidad que se alarmó por esta situación y nos planteamos lo mismo. Bueno, ¿cómo hacer para que eso no se produzca, para no perder para no perderlo? Y bueno, una de las alternativas que concluimos acercándonos a los colectivos, a la misma fundación, fue proponer la posibilidad de crear un centro cultural y museo Molina Campos dependiente de la universidad. Para eso la universidad está explorando la compra del inmueble, una compra que está subordinada a un acuerdo con la fundación para compartir ese patrimonio que ellos son propietarios de las obras y otros efectos personales que eran parte de la muestra que existió siempre en el museo, de modo de poder exhibirlos en Moreno con un esquema de rotación, porque la voluntad del museo es irse de Moreno y erigir otro museo de Molina Campos en el partido de Areco. En Areco, sí, sí. Bueno, nuestra vocación, nuestra voluntad es aportar a la solución de una posible solución que es que la universidad adquiera el inmueble
y desarrolle ese centro cultural. Eso implica hacer una inversión para recuperar... Y con la fundación hay un avance. Bueno, todo esto que te digo fue plasmado en una carta de intención. Y esa carta de intención dio lugar a un anteproyecto. El anteproyecto fue valorizado, fue tasado el inmueble por el Tribunal de Tasaciones y ahora estamos avanzando en los términos del convenio con la fundación para poder materializar esto y la definitiva aprobación de esta compra y del esquema que nos imaginamos para poner en marcha ese museo, que tendría que tener una comisión, que entendemos que debiera participar la comunidad de Moreno y sus instituciones, el municipio, la Comisión de Preservación del Patrimonio, la misma fundación y la universidad como garante y custodio de ese parte del patrimonio que la fundación compartiría con nosotros. Digamos, en ese contexto es que también acordamos con la fundación hacer una muestra de la obra de Molina Campos, una parte de esa obra en la misma universidad. Próximamente van a estar algunas obras de Molina Campos en la universidad. Vamos a trabajar para lograr que eso pueda materializarse y bueno, trataríamos de mantener rápidamente, recuperar, que se pueda ver la obra de Molina Campos en Moreno en este momento en la universidad. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. El primer envío en vivo en el nuevo estudio de Canal 6, así que ha sido un gusto escucharte y brindar esta información. Vamos a la pausa porque de la universidad que está en nuestro territorio vamos a hablar de la tierra y un proyecto que fue un cambio de zonificación votado en el Consejo Deliberante sobre algo que también es estratégico para el gobierno de Mariel Fernández, que lo ha definido así. ¿Por qué no hacer de Moreno un polo turístico de verdad, atractivo para que se entienda nuestra historia y se piense en el futuro? Pausa y seguimos en Quórum, aquí en vivo en Canal 6. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.
Como fuente de información y tener ciertas herramientas en una entrevista, busqué apertura del periodo de sesiones ordinarias 2020. Y Mariel decía en aquel momento lo que establecía en campaña como uno de los ejes estratégicos de desarrollar, que tiene que ver con el turismo. Alguien escribió hace muchos años que el turismo es la industria sin chimenea. Y ciertamente nuestro país, bendecido por algunas particularidades hermosas, genera estructuras productivas de trabajo con esto que se llama turismo. Bueno, el Consejo Deliberante hace pocos días trabajó en la sesión, pero venía de hace tiempo, elaborando un esquema que permitiese frenar cierta ocupación en un lugar que es estratégico, frente al Parque Los Robles, mirando en amplitud y el territorio, una gran estructura para pensar en búsquedas turísticas que ya tienen algunos pasos dados por el gobierno. Hay un bus turístico, hay una preservación de patrimonio. Bueno, en el bloque anterior charlábamos de lo que puede ser la Molina Campos. Hay mucho para recuperar, hay historiadores vivos, Pasarel es uno, y hay otros. Es decir, construir la identidad convoca a todos y todas. Bueno, en este bloque voy a charlar con dos figuras del Consejo Deliberante, jóvenes. Es la nueva generación del HCD, mayoritariamente son menores de 30 años. Ahí me dice Lucas, pero mayoritariamente son muy jóvenes, 30, 35, ¿no? 40, bueno, es sub 30 para mí. Bueno, es Lucas Franco, que es presidente del bloque del Frente de Todos, y Julián Signa, que integra uno de los dos bloques de Juntos, para ver si ustedes, mirando una foto que le voy a pedir a nuestro director, a Omar, que es una foto de un plano, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esa zona para que tenga un desarrollo que contenga preservación, turismo, fuente de trabajo y algo que aprendí hace muchos años, algo de belleza, que no sea precario, porque tenemos para desarrollar? Bueno, los escucho con atención y expliquen a la audiencia por qué hubo un cambio en el Código de Zonificación hace días atrás y que merece toda la atención de nuestra parte. Lucas, bien. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén. Sub 40. Sub 40. Sub 40. ¿Vos? Sub 30 creo que hay. ¿Vos? No, yo sub 40. Vos sub 40, dale. 40, sí. Claro. Julián es sub 30, ¿eh? No, 31 ya, Rubén. Bueno, está bien. El tiempo ¿Qué pasa. diferencia? Sí, 31. Bueno, dale, Lucas. Lo que hicimos fue restituir, primero, una especificación en la zona, como bien vos decías, y se mostró recién en pantalla. Ese espacio formaba parte de todo el entorno de lo que hoy es la Reserva Natural, que desde el año 89 hasta el 2015 fue siempre, en las sucesivas modificaciones del Código de Zonificación y Planeamiento, fue tipificado como zona de uso turístico. En el cambio de zonificación que se hizo en junio del 2015, esa lonja rectangular que está justo casi frente a la entrada del Parque de los Robles, para que nos hagamos una idea, si uno va por Benito Juárez... Pongamos la foto mientras Lucas habla para que... pero me parece que es más gráfico imaginarse yendo. Uno va por Benito Juárez, a la derecha el Parque de los Robles, a la izquierda hay una lonja rectangular. Bueno, ese lugar había perdido la característica de ser zona turística. Pregunta, Lucas, ¿por qué en 2015, si es del 83? 89, perdón. Al 2015. ¿Por qué en 2015 se cambia? No, soy exégeta. No, digo. No. Si tantos años hubo una preservación, ¿por qué en 2015 se le da la posibilidad para que se desarrollen estructuras más urbanísticas, que no tengan la preservación del entorno y demás? Dejó de ser zona turística en 2015 y pasó a ser residencial 6. La característica de residencial 6 es que permite la creación de barrios privados. Bien. Nosotros discutimos no solamente la intención o la voluntad política manifiesta de la intendenta de desarrollar el turismo y la industria del turismo y espacios para la gastronomía sustentable y demás, sino que, bueno, cómo planificamos proteger esa zona para que ese proyecto estratégico que hay que discutir sea posible. Si Vamos no se a protegía, Julián. Bien, es claro esto, si no se modificaba, podía haber un avance, desarrollos, barrio Cerreo y demás. ¿Se entiende? Esto es clave. Ahora, ¿cuál es el fin específico? Es decir, si la modificación, retrotraer, define las utilidades que se le quiere dar dentro del marco estratégico que decía Lucas y que la intendente lo ha expresado desde el primer día.
Yo en principio creo que hubo una coincidencia en lo estratégico, de comprender lo estratégico de esa zona para el desarrollo económico de Moreno. Yo interpreto que es uno de los motores que puede modificar la matriz económica productiva del distrito. Y creo que lo que hicimos en la pasada sesión es una medida precautoria de dejar eso en stand-by hasta que podamos definir el destino final que tiene que tener ese lugar. En ese camino fuimos descubriendo herramientas que creo que pueden servir como un continente de distintas actividades económicas que se pueden promover en el lugar, que son los distritos de gestión especial, y que, bueno, es desde la actividad gastronómica, turística, hotelera, urbanística, comercial y todo lo que puede servir para generar trabajo en Moreno, ¿no? ¿Y el sector privado qué importancia tiene para hacer esto? Yo interpreto que es un actor esencial para convocar. De hecho, creo que es una herramienta que le va a servir al Ejecutivo y a la política de Moreno para si se plantea como política de Estado, más allá de los vaivenes electorales que pueda haber, para convocar al sector privado que venga a generar el movimiento económico. ¿Es una posibilidad, Lucas, después de frenar esto, para que una ordenanza que se votó hace muchos años, que es una de Consejo del Hábitat local, para sentar en la mesa de discusión a todos y decir cómo desarrollamos entre todos, por supuesto quien gobierna es Mariel, pero entre todos definamos el presente y el futuro? ¿No es un buen momento para que esa herramienta, digo, fue votado, en el Consejo? Siempre es un buen momento para que las herramientas participativas funcionen. Eso desde ya. Lo que nosotros estamos encarando como trabajo en nuestra particularidad legislativa es pensar cuáles son las herramientas que pueden servirle al Estado, independientemente de los sucesos futuros, porque estamos pensando también en un desarrollo a 10, 20, 30 claro. años de la región, por lo tanto debemos pensarlo en clave de política pública y política de Estado. Es importante que también trabajemos los distintos sectores, las distintas representaciones políticas que hoy se expresan en el Consejo Deliberante. Esta ordenanza de retrotraer para proteger el lugar, la discutimos todos los bloques que componemos hoy el Consejo. Fuimos al lugar, tuvimos distintas mesas de trabajo para evaluar cuáles eran las posibilidades, para conocer la historia reciente de ese lugar, cómo en el 89 se pensó como zona turística, cómo después se avanzó un paso y se creó el Fondo Municipal de Turismo, que finalmente nunca se puso en marcha, pero existe como fondo, y eso es una buena herramienta que también hay que utilizar. Y después cómo hay empezar a estudiar y a mirar en otras partes del mundo y en otras partes del país, Claro. qué instrumentos, qué herramientas se construyen. Esto que decía Julián, que son los distritos de gestión especial. Master plan. Pensar un lugar que tenga legislación específica para abordar un tema. Entonces, empezar a imaginar qué características. La discusión que vos planteabas recién es de las más importantes. ¿Cuál va a ser el rol del Estado y cuál va a ser el rol del privado? Siempre aparece automáticamente el cuco de el avance del privado definiendo la política Por eso pública. yo mencionaba esa ordenanza, discúlpame, Exacto. porque esa ordenanza sienta al Estado con los privados. Sí. Los sienta y define cuáles son los proyectos estratégicos urbanísticos de la Tierra de Moreno. Eso fue pensado. Y yo creo que hay una cosa más, y por eso me parece que es importante que hayamos podido proteger el lugar con legislación. Ese lugar todavía está sin desarrollar. Este es el momento para que el Estado siente las bases de un proyecto estratégico para desarrollar el turismo. Si no, lo que nos pasó muchas veces en la historia de nuestra comunidad, es que primero viene Corren de el atrás. desarrollo y después viene el Estado a intentar regular, a Hay legislar lo que sea ejemplos hoy. para ordenar. Hoy hay ejemplos que eso Entonces, pasa en Moreno. Sí, eso claro. no nos tiene que pasar, nos tiene que volver a pasar. Ujú. Ese lugar, primero, que de no protegerlo, corremos el riesgo de perder la posibilidad de que el Estado incida en ese desarrollo o perder la posibilidad de que se desarrolle la industria del turismo directamente ahí, pero además Sí. es una obligación de la política y de todos los sectores de la sociedad. Y por eso me parece que es muy interesante. Si vos decías que miraste el inicio de sesiones del 2020. En el inicio de sesiones del 2022, Mariel hizo referencia Sí, claro. a la importancia del laburo conjunto
en la disidencia y en la coincidencia, porque después vos habrás visto que votamos distinto esta idea de preservación o de retrotraer el código de zonificación. El trabajo que tiene que hacer en este caso la legislatura local es pensar una herramienta que le permita al Estado abordar para las próximas décadas cómo se va a desarrollar una industria que es estratégica para nuestro municipio y que tiene que convertirse en un pilar de la transformación económica que necesita Don Moreno. Uno de los pilares. Por eso, porque se entienda, cuando se votó una ordenanza era para que se cumpla todo esto que estás diciendo vos, sentarse todos en la mesa. Y esa ordenanza se aprobó, no sé por qué no se pone en funcionamiento. Quiero saber este plano, te pido de nuevo, Videla, la foto, por favor, Jorge, porque queremos, ¿de quién es esto? Eso particular. ¿Hay propietarios? ¿Cómo interviene el Estado cuando un privado dice esto es mío? Y cómo el Estado dice, mira, el objetivo mayor no tiene que ver con tu ganancia o con tu especulación, sino con un diseño mucho más amplio. ¿De quién es esto? ¿Está acreditado? ¿Quién es el dueño de un pedacito de esto, de todo esto? Julián. En principio hay distintos titulares. Ajá. Yo creo que hay, o sea, más allá del cambio de zonificación que se hizo, mirar integralmente el área que es donde está la reserva y el embalse. Sí. Hay distintos titulares, pero son varios. Y no solamente, si englobás todo este área que estamos hablando, no solamente quiero decir, los titulares del dónde va a incidir el cambio de zonificación. Titulares hay varios, estaría bueno que tal vez lo podamos precisar con las herramientas del Ejecutivo. Lo Bien. ha hecho, han mostrado los informes de dominio que sí lo que definen son los titulares y los porcentajes. Es cierto que también hay muchos de esos titulares que son sociedades anónimas, tal vez quebraron, y no hay títulos perfectos, si se quiere, como para poder que engloben a todos. Ese es el dato, no hay títulos perfectos, ¿no? No hay. Sí perfectibles. ¿Cómo? Sí perfectibles. Sí, digo. perfectibles. Sí. Y le hago la última pregunta porque se me va el programa, si no charlaríamos, no sé, hasta mañana. Vacancia, ¿cómo juega ese instrumento? Porque es un instrumento que el Estado tiene. Sí, pero no es el eje central del desarrollo de la herramienta. Porque esto también fue un momento de debate. ¿Qué pasa con la titularidad de cada parcela o de las parcelas Sí, claro. indivisas grandes? ¿Cómo afecta a los derechos adquiridos una modificación en el código de zonificación? Porque siempre que se va a modificar el código de zonificación, se aborda el tema de los derechos adquiridos o los beneficios potenciales a adquirir Pero podríamos hacer la modificación 10 del código. programas de eso, así cuando se modifica el Sí, código. sí, Claro. sí. La idea de la ley de acceso justo al hábitat y el concepto de plusvalía urbana y la capacidad de los estados para capturar la plusvalía urbana en el criollo, cuando hay una legislación que modifica valoriza la tierra, el hecho administrativo le generó un valor extra a una porción de tierra. Sobre ese valor extra, el Estado tiene derechos. Bien, Tiene hasta un 30%, y esto también ha sido legislación local, porque nunca se había cobrado la plusvalía urbana en Moreno, y nosotros en la tributaria y tarifaria Ahora se cobra, nunca se este cobró. año planteamos llevarla al tope. La Corte Suprema de Justicia plantea que hasta un 33%, parece en chino, pero quiero explicarlo lo más sencillo posible. Cuando hay una medida del Estado que a tu porción de tierra la valoriza, esto valía 10 y ahora vale 30 después de una medida que es externa, si querés, al titular del bien. Claro. Sobre esa ganancia extra que le generó una acción del Estado, el Estado tiene derechos. Tienen derecho de hasta un 30%. Eso es lo que plantea el Estado municipal. Para ser justo, también la participación del Estado y la capacidad después del Estado de reinvertir eso en beneficios a la comunidad toda. Pregunto, pará, Sí, perdón. volver a eso. Paro. Ahora, si hicimos una medida, por eso, para terminar, R6 es ahora. No, Ahora, no, era R6 ¿y ahora? es turístico. Turístico. Solo turístico. ¿Vale más o vale menos la tierra? En principio es más restrictivo. No, pero Entonces, contestame debería la pregunta. valer- no. ¿Vale más o menos la tierra? Podés hacer Para menos entender cosas. la plusvalía, porque si no hablamos chino. Podés hacer menos cosas, por eso debería valer menos. Si se Debería desarrolla, valer si menos. se desarrolla, Ajá. si se desarrolla
una estrategia de zona turística completa, probablemente a medida que se desarrolle, como pasa en todos los desarrollos comerciales, industriales, turísticos, se van a ir valorizando. Eso también va a generar plusvalor o pueda participar al Estado. Hasta el 32%. 30. En Moreno 30. Por lo tanto, es importante que el Estado legisle antes de que sucedan las cosas. Sí, pero en principio, si bien hoy es más restrictivo el código de zonificación o la zonificación que le aplicamos, yo entiendo que queremos generar herramientas para que la tierra valga más y que el Estado perciba esa plusvalía y que también genere crecimiento económico en el distrito, y que hay que tener una perspectiva a largo plazo de interpretar que no solamente lo que busca el Estado es percibir parte de la valorización que produce un cambio de zonificación, sino el crecimiento económico, el trabajo para la gente. Y definir ese plan. Y definir el plan. No es lo chiquito. Que yo entiendo. Para no hablar en chino, que yo tomo lo de Lucas, claro, pero si no hablamos. No. Es además de la revalorización o la plusvalía, es que el Estado tiene que definir el plan, si no corremos de atrás. El Estado para dar los lineamientos, que la comunidad se organice en el mercado, es lo que yo creo, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que es muy positivo que como dirigencia, si se quiere, la generación que nos toca hoy incidir en las decisiones del distrito, pongamos esto en debate y que lo hagamos sin mezquindades y me parece que es muy necesario, más allá de que sea participativo el Consejo Deliberante con los distintos bloques políticos, también convocar a las fuerzas vivas de la sociedad y llamar a los que saben, porque la verdad nosotros podemos saber legislación, pero hay muchos que saben de cuestiones técnicas, nos pueden aportar un montón y contarnos experiencias de otros distritos, de otras partes del mundo que han utilizado estas herramientas y que han generado un círculo virtuoso enorme, ¿no? A ambos muchas gracias por haber venido. Me quedo con esta definición de ambos. El Estado es el que tiene que definir la política pública. Va a participar el privado. Lo que yo entiendo es que ahora el Estado dice qué es lo que quiere, no corre de atrás. Exactamente. Entonces, como yo lo entiendo eso, vuelvo. Traten de buscar esa ordenanza que hacía sentar al Estado, por supuesto, y a todos los actores privados. Estoy hablando de colegios martilleros, discutan eso, porque no es ahora. Están planificando el futuro ustedes de acá a 20 años. Y esa zona es clave, como todo el Partido Moreno. Gracias por estar aquí. Vamos a la pausa y después vamos a charlar con una dirigente, una mujer que hoy a la mañana me dijo, cuando le pregunté sobre las subgrietas, y dijo, y a veces es demasiado peligroso ir hacia puntos en donde no se sabe si se vuelve. Bueno, hoy es 24 de marzo. ¿Estuviste en la plaza, no? Bueno, vamos a hablar con la doctora Patricia Rosenberg, que es concejal en uso de licencia, es funcionaria nacional del Ministerio de Salud, es cuadro del Pueblo Libre, porque la historia continúa. Después de la pausa, sí.
Bueno, alguien me dijo hace días atrás que hay semejanzas, igualdades no. ¿Se acuerdan de Chacho Álvarez? Que metió el portazo. O de Cobos, el voto no positivo. Yo dije, semejanzas sí, pero igualdades no. Cristina Fernández de Kirchner es Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner es Máximo Kirchner. Ahora, las subgrietas, lo dije en la editorial, vienen a profundizar casi un diálogo interno que van teniendo las fuerzas, separándose cada vez más de la sociedad, que ni siquiera mira atemorizada lo que pasa. Te has desentendida, desenganchada. Y eso es peligroso porque después termina siendo la misma corporación política que se pregunta por qué crecen algunos fenómenos que son solamente fenómenos, que parecen más la antipolítica, pero están respondiendo casi un 35% del electorado que no quiere saber nada de la política. Entonces, esta es la primera reflexión que transmito con Patricia Rosenberg. ¿Qué es lo que viste hoy? Que me lo dijiste a la mañana. Ojo, tengamos cierto cuidado porque una mujer, lo decía en la editorial hoy, en la actividad del peronismo de Moreno, con una profunda ternura le pregunté qué es lo que quisieras hoy ver de lo que hubiese deseado tu padre, que es desaparecido. Unidad, me dijo. Y creo que eso desarma todo y vuelve a construir qué armado, desde qué lugar. Bueno, gracias por estar aquí en este programa en vivo. No, al contrario. Sí, yo creo que la muestra de un 24 en lo local y en lo nacional también. Yo vengo de la plaza, había 3 actos en la plaza. Cada vez hay más actos, ¿no? Cada vez hay más actos, ¿no? No sé, cuando nosotros llegamos desconcentraba a la izquierda porque había sido el acto de la izquierda y un ratito después venía el acto convocado por madres, abuelas, hijos, las fundaciones de derechos humanos, el CES, y después había otro acto. Me parece que es peligroso esto, realmente, que si una fecha como el 24 de marzo no nos convoca a pensar en la unidad, que no puede ser, que yo creo que la unidad no es no me voy del gobierno, ¿no? Realmente cuando uno dice la unidad, me preocupa aún más la unidad de nuestro frente de todos, y que el dato sea si la cámpora se va o no se va del gobierno. Me parece que eso es peligroso. La unidad tiene que ser realmente una unidad para poder gobernar los próximos 2 años, en mira a poder gobernar los próximos 4, los próximos 10. Y eso me parece que realmente nos pone socialmente como peligroso, porque además el mundo de las personas que militamos somos un mundo muy pequeño y eso, es una realidad. No sé si está bien o está mal, pero es una realidad. Al resto de la sociedad le importa es el microclima cosas. Lo de ustedes, ¿no? Es el microclima, pero si uno cree que el microclima alcanza para lo que a la sociedad le importa, estamos fritos. Entonces, las grietas y las subgrietas y los 1000 actos lo que hacen es alejan, porque además un día como hoy realmente tiene que ser un día de reflexión. Hay algo que no es de ahora, me parece que hoy es la profundización de lo que vengo registrando, por lo menos en mi visión periodística, que hay mucho de comentario, y en el comentario, del poner el cuerpo, depende de la situación, se va eliminando la responsabilidad. Entonces, cuando hay un problema, no hay responsables. Te hablo de lo más pequeño a lo más grande. Es decir, el acuerdo con el fondo no es responsabilidad mía, es del presidente. Pero es la misma fuerza política. Entonces, le exigen, desde el microclima, que la sociedad entienda que no es lo mismo Cristina Fernández de Kirchner que Alberto Fernández. Claro que no son lo mismo, porque tienen roles diferentes. Ahora, son parte de la misma coalición de gobierno. Son el presidente y la vicepresidenta de la nación. Ni más ni menos, en términos institucionales, esto. Entonces, la vicepresidenta de la nación dice, no voto y me voy. Por eso, Cobos dijo, voto no positivo. Cristina se fue. Y Máximo dijo, no soy más parte de... no soy presidente y me voy. ¿Qué es inmadurez en la comodidad? ¿O que se rompa todo, total, no pasa nada? A ver, no sé, mi análisis de eso es peor que se rompa todo y que no pasa nada, porque es que se rompa todo para que vengamos nosotros. Y eso yo creo que ya lo vivimos en el 2015, ¿no? El que se rompa todo, aún, a mí tampoco me gustaba Scioli. Ahora, la elección de ese candidato, la no elección de que haya primarias reales, y después el no apoyo verdadero,
y la fragmentación, ¿no? Y que exista el randacismo, el masismo, el digo, 1000 fuerzas dispersas nos llevó a que después tengamos un gobierno como el de Macri durante 4 años. Y ese gobierno de Macri es el que nos endeudó como estamos ahora y el que nos hace toda esta enorme... Nadie quiere el fondo, digamos, nadie quiere el fondo. Ahora, la realidad es que este gobierno también asumió con la responsabilidad de saber que estábamos endeudados como estábamos endeudados, ¿no? Digo, esto no es una sorpresa. Entonces, la verdad es que se requiere una madurez política para afrontar, digamos, bueno, nosotros tenemos que venir a solucionar un problema que se heredó de los otros 4 años. Y me parece que está mal decir, bueno, que quede Alberto en como el responsable del ajuste si esto sale mal. Claro. Me parece que está mal, digo, me parece que está mal, que no es lo que como gobierno nos corresponde hacer. Podemos debatir si el acuerdo puede haber sido mejor, creo que todo acuerdo debe ser mejorable. Ahora, es real que creo que lo peor que nos podía pasar era estar en default. Sí. Y creo que entonces, bueno, si visto no, de esa perspectiva te digo que sí, pero lo peor, podría darte otra perspectiva, pero no creo importa. Que podría, a ver, creo que era mejor no tener el foro. Es como, digamos, el creo que o el hay que. A mí me hubiera gustado como dirigente que no tengamos que negociar este acuerdo con Yo el creo fondo, que el peligro está situado en que el presidente tiene que decir, yo soy el presidente. Me parece que esa es una definición tan categórica de que, claro, este es un país en donde lo colegiado no se permite. Y vos me dijiste hace 2 años atrás, en una nota, que el personalismo y la democracia no funcionan. Sin embargo, se repiten los esquemas. Por eso decía que la subgrieta es hablarse más para adentro, y esa disociación con la sociedad puede hacer que emerjan personajes que son la antipolítica, pero que suenen bien, como si fueran reactivos o disruptivos a algo que nos está atravesando y nos duele, porque la guerra contra la inflación la perdemos. Los salarios se deprimen, el hambre crece. ¿De qué está hablando la corporación política? A veces me sorprende. Y esa forma exculpatoria de decir, esto no es mío. Me parece que es un error, porque además a esa forma exculpatoria es lo que falta es conducción, lo que falta es un caudillo. Digo, lo escucho de mis propias compañeras y compañeros. Me parece que es un error, digamos, que es un error, que realmente los caudillos nos hacen mal, que este es un momento de construcciones colectivas y diversas, porque además la sociedad es de una diversidad enorme donde tenemos que convivir y que alcanzar equidad e igualdad de derechos para todos. Y entonces me parece que es un error, que creo que le hace mucho daño primero al país, esta separación entre Alberto y Cristina, y esto que Máximo hace, que es quedarse como en el ala progresista de un espacio que está dentro del frente de todos. Me parece que le hace daño. Creo que le hace mucho daño el menoscabo que le hacen a la imagen de Alberto ahora, que si es tibio, que si no es tibio. Digo, ya lo vimos y eso es muy peligroso para el país. Nunca, digo, no apoyé el gobierno de la Rúa, no me gustó el gobierno de la Rúa. Creo que nos llevó a un punto sin retorno como el 2001, sin duda. Ahora hubo además de su imposibilidad de gestionar propia, creo que hubo un menoscabo a su imagen que terminó haciendo estallar un gobierno y que nos subsumió a una crisis donde más del 50% de nuestra población estaba en la pobreza. No es este el camino. ¿Sabés qué me da la sensación de que hablamos de memoria pero no la entendemos? Totalmente. Te hago 2 preguntas finales. En Moreno, hoy se lo preguntaba a Damián Contreras, porque el peronismo de Moreno creo que rubricó, y lo escribió hoy en Desalambrar así, algo más que una perspectiva de aquella que vi el 24 de marzo del año pasado, por el tipo de acto, por la característica que tuvo, por lo emocional que fue, y porque pudieron conjugar el presente, que son ustedes con su edad, y los jóvenes que vienen marchando, porque se juega mucho a ese recambio generacional y no se tiene memoria, de todos lados quiero decirlo, ¿no? Pero, ¿qué es el peronismo de Moreno hoy? Y la última pregunta que se le dejo picando a Patricia es una carta que escribió Mariano West hace poco y que generó todo tipo de comentarios y que fue una carta abierta y profunda al mismo tiempo. Bueno, decime el peronismo de Moreno. Yo creo que el peronismo de Moreno hoy sintetiza la diferencia entre el acto del 24 de marzo del año pasado y este, ¿no? Digo, el 24 de marzo fue un acto de dirigentes, donde lo que había era un poco que mostrar que
muchas y muchos dirigentes de Moreno, en un día tan particular como el 24 de marzo, podíamos unirnos para recuperar la memoria. Esto, bueno, no perder la memoria, buscar la verdad, exigir la justicia, un poco. Eso fue el acto del 24 de marzo. Diferenciándose de Mariel Fernández, sí, claramente. Pero diferenciándonos de Mariel Fernández, porque Mariel Fernández no convocó, yo lo dije en aquel momento y lo sostengo hoy. Yo el 24 de marzo, si nos convocan a todos los lugares, voy a todos los actos y a todos los lugares porque me parece que está por arriba de nosotros. Si no entendemos esto, estamos en el horno. La diferencia es que lo caminado desde el 24 de marzo ahora es, no necesitamos mostrar qué dirigente habla, quién no habla, quién, digo, y entonces fue la construcción de ¿qué es el 24 de marzo para el peronismo de Moreno? Y es eso, ¿no? Es la recuperación de la historia, y entonces estaban los familiares, los hijos, pero una representación de la juventud pensada por ellos, diseñada por ellos, sentida por ellos, realizada por ellos, que no es el futuro, digo, los jóvenes son hoy. Son hoy, no es la preparación, nosotros estamos armando dirigencias. La verdad que los jóvenes no necesitan que nosotros les armemos nada. Digamos, me parece que al revés, nosotros necesitamos que nos sacudan un poco de frescura y de mucho menos rollo. Mira que es un gobierno de juventud que tiene hoy Moreno, ¿eh? Sí, no es ni la edad ni el género lo que te garantiza construcciones colectivas. Yo estoy convencida de eso. Me parece que lo que te garantizan construcciones colectivas es tener la suficiente madurez para permitirte que si el otro opina distinto, no es tu enemigo, digamos, que se construye con otros. Bueno, y la carta de Mariano Gües, que fue horas antes de la discusión en la Cámara Baja, en diputados, donde por amplia mayoría se aprueba el acuerdo con el fondo. Lo mismo ocurre en el Senado. Decía en la presentación del programa que la fuerza que erigió a Alberto Fernández como presidente institucionalmente es minoría. Sí. Es todo un dato ese. Y Mariano Gües le pide en esa carta a Máximo Kirchner que tenga madurez, que no juegue a la política, y además añade al final de la carta que él se va a desafiliar del partido porque no se siente representado por Máximo Kirchner, que es el presidente del Partido Justicialista, aun cuando hay una presentación judicial que hizo el intendente Esteban Echeverría, que la tiene la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en Moreno también hubo una presentación sobre la lista, porque termina el mandato de Festa ahora el 27, y va a asumir Mariel Fernández como nueva presidenta del PJ. Bueno, de la carta y el PJ, te escucho. A ver, comparto todo lo que puso Mariano en la carta, que además me enteré en el mismo momento que nos enteramos todos de la carta, pero me parece que fue absolutamente oportuna. El comentario que me llegaba al teléfono, por fin alguien dice lo que queremos decir, lo cual me lleva a decir, ¿por qué callan? Bueno, ¿no? ¿Por qué callan? Porque le tienen miedo, ¿no?, a no estar en los lugares o a no... Me parece que es eso, digo, creo que Mariano dice lo que muchos y muchas pensamos. Uno es, creo que es mezquino lo de Máximo, creo que está muy mal. También creo que no se puede ser presidente del partido que gobierna si votas en contra de la ley que garantiza gobernabilidad. Creo que eso es una contradicción absoluta. Esta es una ley que a Alberto Fernández, que es el presidente de la Nación, llevado por el Frente de Todos, le permite gobernar los próximos 2 años y no entrar en default. Creo que si vos, primero Máximo no fue elegido como presidente del PJ, nos hace daño no tener elecciones, nos hace daño que no haya primarias. A nivel local lo mismo, entonces. A nivel local lo mismo. No hubo elecciones primarias, la presentación, que igual realmente creo que no va a ir para ningún lado, como tampoco creo que la presentación que hizo Grey a nivel nacional vaya a ningún lado. Me parece que además está mal judicializar la democracia de los partidos políticos. Hoy, 24 de marzo, judicializar. Ahora, también está muy mal no ser claros, digamos, si las reglas dicen que tenés que ser afiliado durante tanto tiempo, tenés que ser afiliado durante tanto tiempo, digamos. Esto es lo que nos garantizan las instituciones del Estado. Creo que es un error no tener debate, creo que es un error no tener primarias a nivel nacional y a nivel local, y me parece que lo que Mariano trae es
ser peronista en este momento a lo mejor no es estar adentro del Partido Justicialista, ni en lo nacional ni en lo local. Gracias por estar aquí. Al contrario. Bueno, yo voy a hacer una mínima reflexión que viene con esto que decía Rosenberg, ¿no? Cuando la política judicializa la acción estamos en un soberano problema, pero no está ocurriendo ahora. Hace muchos años que la forma exculpatoria de decir judicializamos. Eso quiere decir que no hay espacio en la política para el debate, no hay espacio para el disenso, no hay espacio para la diversidad. Entonces hay espacio para la construcción de nuevas hegemonías que pueden burlar la ley y las normas porque es su tiempo. Y a esa instancia, que la veo tan explícita y clara hoy, se le agrega que no quieren explicar nada porque sienten que nadie está en condiciones de pedirle una explicación. Ese es el real peligro. Y parece que no lo quieren ver. En el ejercicio de la memoria, ese fue un peligro hace tantos años y algunos no lo quisieron ver y llegó la noche más oscura. Lo dijo recién Rosenberg. Se desgastó la figura de la Rúa y no es una defensa de la Rúa, sino que se abusó de ese desgaste. Terminamos en 2001-2002 y parece que la memoria no se activa en el sentido de preservar lo mejor conquistado y empezar a hablar, no callar más, porque si no las noches son oscuras. Para millones de argentinos, créanme, y morenenses son muy oscuras. Vamos a la pausa y en el último bloque vendrá un colega a hablar de un enorme trabajo que se va a presentar en los próximos días en el Teatro Leopoldo Marechal, porque Malvinas fueron, son y serán argentinas. Pausa y venimos. Como lo dije en la editorial, ese encuentro que tuve con Miguel Fernández en la maternidad de Estela Carlotto, en un momento de su expresión, de su relato, de su vivencia, tuvo una pregunta que dijo: ¿saben qué pasó el 24 de marzo del 76? Aquellos que no vivieron, pregúntenlo. Háganse la pregunta, imagínenlo. Esta última parte del programa con un amigo y un colega como Rodrigo es que él habrá pensado y ha ejecutado y ha materializado, una palabra que la saco del lenguaje legislativo, un documental que se va a proyectar en el Teatro Marechal, que fue declarado de interés cultural, político, institucional, que tiene que ver con los 40 años de Malvinas. Y yo les hago la pregunta a ustedes y voy a charlar con Rodri. ¿Se imaginan 18 años que
te llamen y te digan, subí al camión que vamos a una guerra, yo creo que a veces no lo pensamos. Y hay sobrevivientes de aquella locura guerra, que fue el epílogo, el final de una dictadura militar que arrancó en el 76, porque fíjate que es emblemático, hoy 24 de marzo arrancamos el programa y quiero terminar el mismo con vos. ¿Por qué el documental? ¿Qué te disparó? ¿Qué fue laburando tu cabeza y tu sentir sobre esto? ¿Cómo andan? Buenas noches a todos, antes que nada. Gracias, Rubén, por la No, invitación. por favor, un gusto. A ver, hay una cuestión que recién mencionaba vos en la introducción, que no es así. Porque no lo subieron al camión y le dijeron, vamos a Malvinas. Muchos de ellos se enteraron que estaban en Malvinas cuando pusieron pie en tierra en Malvinas. Una parte, ¿no? Gran parte, te diría, salvo aquellos que, digamos, fueron en el operativo Rosario, que fue el inicio de la guerra. Los demás te los cuentan los veteranos que hemos entrevistado. Hicimos 15 entrevistas y vos preguntás el motivo. Hace mucho tiempo que varios veteranos nos vienen pidiendo hacer algo para la posteridad. Porque, a ver, vos imaginate, yo tengo 47 años, yo tenía en aquel momento 7 años, o sea que estamos hablando que ellos más o menos tienen 58, 59, 60 años, y, a ver, nadie es eterno, y se van dando cuenta que su testimonio, contar lo que fue la guerra, tiene que perdurar. Entonces, si tenemos los fierros, hice una pequeña inversión también, pero para hacer el documental íbamos a hacerlo. Está bien hecha esa aclaración, que tal vez lo tomo como un error, pero es la simbología de un pibe de 18 años que está en su casa, lo cargan un camión y después se encuentran allá. Voy a eso, es cómo la vida se transforma. Y entonces lo que vos estás contando ahora es que tiene que quedar el testimonio. Justo hoy, 24 de marzo, los testimonios de quienes vivieron aquello que fue una guerra para mí, digo, el final de una dictadura que arranca en el 76, deja qué valor, es decir, en lo que vos buscaste y que lo vamos a ver en el Marechal y ahora vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué es lo que ellos transmiten? ¿Cuál fue ese momento de llegar a encontrarse algo que no sabían y después estar? Claro, muchos de ellos te cuentan que primero no sabían que era Malvinas, se enteraron lo que era Malvinas ya en pleno conflicto bélico, algunos en las escuelas, porque, a ver, yo vengo de una generación que ya tenemos imbuido Malvinas, ¿me entendés? Pero yo no sé lo que pasaba antes de Malvinas si se hablaba en las escuelas de Malvinas. Muchos de ellos se enteraron lo que era Malvinas cuando pisaron el archipiélago, digamos. Cruzaron continente, tocan archipiélago y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me entendés? Es uno que le decía, hay uno de los relatos, ¿no? Creo que de Cóceres es el relato, que él es correntino. ¿Me entendés? Y dice que cuando en un momento le dice, mi subteniente, está lloviendo. No, soldado, está nevando. No sabían lo que era la nieve. Marcelino Vargas, uno de los sobrevivientes del Belgrano, vive a 4 cuadras de casa. No sabe nadar. No sabía nadar. En Darwin, durante la batalla de Goose Green, aguantaron los trapos, como se dice en la cancha, chaqueños, correntinos y misioneros, que lloraban porque no se querían entregar. No se querían entregar. Ellos querían seguir peleando. Uno de ellos te dice, yo hubiese muerto en Malvinas. ¿Me entendés? A ver, ¿percibiste en el documental ese sentido patriótico real que a veces tiene que ver con la ficción, te diría hasta de la cultura norteamericana? Entrego la vida. Acá hay pibes que están decididos y lloran al día de hoy porque no quedaron allá. Claro, es decir, Marcelino Vargas, vuelvo a hacer la referencia, está en el documental, él cuenta que, bueno, hundieron el Belgrano, estuvo 40 horas adentro de una balsa, lo rescatan, no me acuerdo cuál, si el Buchardo o el Piedrabuena, lo traen al continente y cuando llegan al continente, desde el sur, lo mandan al hospital militar, al Santoyani primero, porque la Marina había alquilado parte del Santoyani y estaban haciendo la mudanza hacia el nuevo hospital naval. A ver, lo tuvieron 10 días haciendo guardia. Venía de hundirse en el Belgrano. Hicieron 10 días de guardia acá. Y 10 días de guardia acá. Se toma el tren, vestido de marinero. Esto es terrible lo que cuenta. Te miro vos, digo, Omar, porque es terrible lo que cuenta Marcelino. Se toma el tren
vestido de marinero, no tenía un mango. Y viene escapando del guarda, ¿te acordás? Que los trenes... El ferrocarril, sí. El ferrocarril tenías el boleto, venía Sí, el guarda, sí, te sí. picaba y si no tenías boleto te bajaba. Digamos, aquí en el momento, hoy sería imposible pensar una cosa así, pero en aquel momento se bajaba. Y este venía escapando del guarda, yéndose hacia el final de la formación hasta que no tuvo más formación, no tuvo más vagón. No hay más vagón y terminó ahí. Bueno, ¿Y? y dice, cuando le va a pedir el boleto, le dice, no tengo. Y el guarda le dice, ¿ves? Vos acá calentito, mientras los otros se están matando ya. Y este venía de Belgrano. Se bajó en la estación, de Ramos, creo que me dice, y se puso a llorar. Y el único que se le acercó a consolarlo, que él no le pudo decir absolutamente nada, ¿sabés quién fue? No. Un linchera. Dice que la gente en el tren lo miraba, viste, como esa mirada acusatoria, diciendo, claro, vos seguramente sos un privilegiado de que zafaste. Venía de hundirse con el Belgrano. ¿Cuántos testimonios? 15. Yo ¿De quería Moreno? Sí, son todos morenos, quería Todos hacer Moreno. 40, menos mal que no hicimos 40. Rodri, ¿y qué te dicen ellos, testimonios vivos de aquellos que llegaron y no están? No, a ver, se sienten culpables, tienen un sentido de culpabilidad enorme. Te digo los que volvieron de la guerra y no pudieron soportar reinsertarse porque el Estado no los contuvo, no los vio, los desclasificó. ¿Qué pasó con ellos y qué te cuentan ellos? Mira, vuelvo a hacer referencia a Marcelino Vargas porque tal vez fue la entrevista más extensa que tuvimos, 1 hora y pico, y tal vez desde la simplicidad del relato la más conmovedora. Ajá. Porque él te cuenta que en la balsa no se dormía, porque digamos, entraban en hipotermia y se morían. Digamos, la muerte dulce, la que se conoce como la muerte dulce, y que él venía con un muchacho que estaba con él, él estaba a cargo de unos cañones en un sector donde eran 10, y él venía con un compañero de ese sector. Y dice que cada vez que el otro cabeceaba, viste, El codazo. el codazo. Entonces dice que le dice el otro, le dice, mirá Marcelino, cuando lleguemos al continente yo te mato, te voy a matar porque no me dejaste dormir. Bueno, viste, volvieron y después de mucho tiempo, a través de WhatsApp, toman contacto. Y quedan en algún momento en ir a verse. Cuando lo va finalmente Marcelino, que toda una historia porque él termina trabajando en Segva y después Edenor, cuando encuentra el momento para ir a verlo, le manda un WhatsApp y le contesta a un familiar que se había suicidado, el compañero. Digo, nosotros no tenemos conciencia de lo que pasa por la cabeza de estos muchachos. A ver, no fueron a un partido de fútbol, fueron a una guerra. Sí, por eso yo arranqué en esto que de nuevo tomo la aclaración, que eran pibes que estaban, como cualquier pibe de hoy, que lo subieron a un camión, fueron en avión, no sé, y llegaron y se encontraron con eso, una guerra. Del otro lado con un ejército de mercenarios, bien preparado, profesional, y pibes que no sé si andaba el FAL y tenían que armar trincheras. Sí, te cuenta, ¿No? a ver, perdóname, Vallejos, por ejemplo, sí creo que fue Vallejos, que no podían, a ver, de cómo tenían las manos, no podían cargar los fusiles. Es decir, se les terminaba el cargador, viste que vos tenés que agarrar y empezar a ponerle balas, no podían hacer este movimiento de los dedos por el frío que tenían, no estaban para nada preparados. Fueron, a ver, con el equipo mínimo. Hay otro testimonio que es... Dame un adelanto, porque ¿lo pueden ir a ver al Marechal? ¿A esto? No sé, no creo que vaya a haber espacio, porque los veteranos me coparon el Marechal. Bueno, después lo pueden... Todavía estamos peleando los lugares, encarnizadamente estamos peleando. Escúchame, ¿esto cuándo se proyecta? El 8 de abril. El 8 de abril. Hay un mecánico de aviación, se me fue el apellido ahora, perdón, que cuenta que arreglaban las hélices de los helicópteros con poxipol. Eso está en el documental, ¿no? Está en el documental. Digamos, y lo arreglaban porque la pregunta es, ¿lo arreglaban con poxipol? Y volaban, y cuando volvían, digamos, la fuerza centrífuga de la hélice lo hacía volar y volvían y le ponían poxipol de vuelta. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este laburo? Y estamos de diciembre.
Por eso te digo, la idea mía, loca, que me miraban todos, que me miraba Naomi, Karina, el pelado, Armaño, porque yo ¿Qué quería hace hacer... este loco? O sea, que yo quería, 40 testimonios quería hacer, hicimos 15. Son 10 horas y media ¿De filmación? entrevistas, sí, y 2 horas y media y casi 3 de documental. Bueno, primero gracias. Y hoy, que no tiene que ver con esto, que lo pueden ver, no sé cómo, el 8 de abril, porque los veteranos dijeron, no, es nuestro, vamos a ver después cómo se proyecta. Claro, vamos a hacer la proyección, vamos a hacer el acto en el Teatro Malechal y lo vamos a sacar por triplex. Va a salir por el canal de YouTube, va a salir por nuestro Facebook y por el canal. Bien, después me pasas todo eso y lo vamos a reproducir acá el dato. Y la Pastoril, ¿testigo? Sí. Contame eso, para terminar. Declaré en el día de ayer, por aquella entrevista, ¿te acordás? Del 2 de junio del 2013, cuando en la calle entrevistamos a Omar Eliseo Te lo cruzaste a Hernández en la calle, en Rodríguez. En Rodríguez. Porque ayer lo contaba en el juicio, digamos. La Pastoril tiene una particularidad que yo vivo a 8 cuadras. Y mi vieja siempre contaba, yo nací en octubre del 74, fue el 29 de marzo de 1976, yo tenía 1 año y medio, y mi vieja contaba que pasaban los helicópteros del ejército peinando la zona, digamos, ellos presumían que peinando la zona, y que se asomaban a ver y veían con las ametralladoras, digamos, no tiraban, pero sí que estaban, viste, apuntando y buscando con las ametralladoras. Desde aquel momento me quedó la duda qué era lo que había pasado ahí, digamos. Moreno siempre tuvo esta cuestión del silencio, en el 2009 creo que sacamos el primer artículo, y a partir de ahí, a ver, con esta vorágine que tiene que ver con nuestra tarea, digamos, no nos podemos abocar nosotros, medios de comunicación regional, locales, a hacer una investigación que nos demore 1 año, porque nos comen los piojos. No podemos vivir, claro. Rodrigo, básicamente. Claro. Hay una anécdota de García Márquez, cuando se pone a escribir 100 años de soledad. Le entrega a la mujer $10.000 y le dice, mira, con esto tenemos que vivir hasta que termine el libro. Claro. Había sido un adelanto de una de las editoriales. Nosotros no contamos con esa ventaja. No sé, La Rosa vos tampoco, ¿no? No, tampoco. No. ¿Te sobran de Luca? No. Bueno, digo, empezamos la investigación y empezó a aparecer, hay un recorte del Para Usted, que lo tengo en archivo, que es 3 semanas después de lo que pasó en la Pastoril, donde en un suelto habla de la Pastoril. Y ellos ya en ese artículo hablan de 7 muertos. De 7 muertos, sí. 5 mujeres, 5 hombres y 2 mujeres. Y hablan de 12 detenidos. Digamos, ese fue, y en otras partes del diario, no de esa fecha, pero pude determinar que Omar Eliseo Hernández era el comisario titular. Quedó, pasó el tiempo, y un día voy al Rotary Club de General Rodríguez, miro así, los cuadritos de los presidentes, Omar E. Hernández. Y le pregunto, bueno, che, ¿quién es? Me dice, sí, era comisario, fue comisario en Moreno, presidente del Rotary Club de General Rodríguez, 2 periodos, no consecutivos. Y ahí empecé a escarbar un poco, digamos, y ahí me enteré que fue varias veces propuesto como secretario de Seguridad en General Rodríguez, y era vicepresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. Bueno, fíjate que hoy en el documento de Moreno por la Memoria dan el nombre de Hernández y de Chiesi. Claro. Y Chiesi fue director de seguridad. Claro. De Moreno, ¿no? Y Chiesi era subordinado de Hernández. Claro. Porque en aquel momento la comisaría Moreno Primera, lo que hoy conocemos como Moreno Primera, era comisaría Moreno. Y Francisco Álvarez y Paso del Rey eran destacamentos. ¿Y declaraste ayer? Y declaré ayer justamente, bueno, cierro la historia. El 2 de junio de 2013, el 2 de junio es el Día del Bombero, el 2 de junio nos fuimos al acto de bomberos, y ¿quién hace uso de la palabra en representación de la Asociación de Bomberos Voluntarios? Hernández. Entonces fue la excusa para entrevistarlo. Y si vos la has visto, la nota, pero aquel que la quiere ver... La publicamos a la nota, me acuerdo que te llamé, te dije, esa nota es muy valiosa, tiene un enorme valor histórico esa nota, porque era él. Claro, porque él cuenta, sin ningún tipo de presión, digamos, ni coerción, ni nada por el estilo, que aquellos que habían sido uniformados tenían mucho cariño por la institución como los bomberos voluntarios.
Y ahí entró solo, digamos. Y el diálogo fluye naturalmente hasta el final, que se da cuenta que como que estaba hablando de más y ya ahí se empieza a alejar. Ahí cambia un poco, pero ya estaba. Sí, ya estaba. Porque él cuenta, dice, en un momento, yo le pregunto, después de la pastoril, que dice que hubo muertos, le digo, ¿y los enterraron en fosa común? No, dice. Yo lo enterré uno al lado de otro. Uno al lado del otro. Sí. Como NN, porque le sacamos las fichas dactiloscópicas y no llegaron los resultados. Pero uno al lado del otro lo enterramos. Bueno, lo dijo Miguel Fernández, murió... Sí, ¿no? Murió con prisión domiciliaria. ¿Chiesi también? ¿Chiesi también? Sí. Bien. Vos sabés que comparto esto con vos, que me decía Miguel en la nota que le hice ayer, que solamente hablamos de los centros legales de detención. Necesitamos saber todos los lugares clandestinos de detención. Y que es el 75% de esos lugares clasificados, así que nos falta un montón. Pero el 75% de los ubicados es prisión domiciliaria, no cárcel común. Así que aquella nota que hiciste y el testimonio tuyo nos permite abonar a esto que también me dijo Fernández el día de ayer. Cuando se desclasificaron los documentos que lo hizo el ministro de Defensa, Rossi, sí, dan los nombres pero no los apodos. Es como buscar una aguja en un pajar. Sí. Casi imposible. Ahora, fíjate vos, recordaste, viste, lo identificaste, es él. Es un azar. Necesitamos mucho más que eso para que haya memoria, verdad y justicia. Porque evidentemente, a ver, hay una cuestión, siempre estuvo muy vedado, sí, claro, el tema de la represión ilegal en Moreno particular. El otro día, Moreno por la Memoria, en una de las actividades, creo que fue la caravana, en la puerta de la comisaría, leyó un documento donde consignaron 95 detenidos desaparecidos en Moreno. Algunos recuperaron la libertad, pero 95. Yo no tenía idea de esa estadística, le tomé foto, le digo, hay una historia oculta en el subsuelo de Moreno que hay que en algún momento clarificarla. Digo, pasó. Claro que pasó. A ver, no eran extraterrestres, fueron hombres que están caminando entre nosotros, ahora con mayores dificultades, porque son tipos que tienen 70, 80 años, pero pasó. Rodrigo, gracias por estar acá. El 8 de abril en el Marechal. El 8 de abril en el Marechal. Y después vamos a pasar todos los lugares para que ustedes lo puedan ver, porque es un laburazo que hizo Rodrigo con todos los compañeros y compañeras que están trabajando en el semanario y que desde hace muchos años aportan a lo que es la construcción de la identidad, desde la comunicación, que no es poca cosa, ¿no? No tenemos tanto, pero sí nos apasiona lo que hacemos. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Te puedo dar un dato dale. de algo que dijo la intendenta municipal en el acto y que viene a colación con lo que hablabas con Patricia Rosenberg? El día miércoles vino Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, a inaugurar un monumento que hizo Toluca Farías, el querido Toluca Farías, en la Plaza San Martín. La intendenta en el discurso dijo que la llave de la casa del PJ ya la tiene. Y sí, no hay dudas. ¿Para qué está el partido? Decían algunos, ¿no? ¿Te acordás? Antes era muy importante, ahora que lo tenga cualquiera. Pero bueno, gracias por el dato. Por favor. Bueno, ha terminado el programa, ha sido un gusto volver a hacer un vivo. Aunque el año pasado y el anterior, acá en Canal 6, habíamos tomado un espacio, que es el exterior, y hacíamos lo que se llama un falso vivo. Lo que ustedes veían era como salía. Es otra sensación y no puedo dejar de reconocer el enorme trabajo de Omar y de Jorge para que esto salga así, con el 70% de la capacidad operativa, me decían, ¿no? Pero me he sentido muy a gusto y agradezco a Omar que me permita hacer quórum en la libertad de ejercicio, que es la línea editorial, no es negociable. Es una construcción, así como la tiene Rodrigo, como Omar, que nos identifica en el aporte que queremos hacer desde el valor crítico y desde la seguridad de construir un mensaje en tiempo donde todo es veloz, donde no hay escucha y algunos perdieron la memoria. La semana que viene estaremos haciendo en vivo por Canal 6 quórum, más que nunca en contacto directo y sin tapabocas. Chao. Un beso a mi hijo que me está mirando. Chao.